Bienvenidos a todo el Consejo de Dios, este programa con el cual estamos desmenuzando la palabra de Dios y específicamente en este tiempo el libro de Efesios, un libro especial escrito por el apóstol Pablo a una iglesia muy peculiar en el en el Nuevo Testamento. Y para desmenuzar este libro vamos a contar con los contertulios que habitualmente estamos trabajando específicamente en este libro, con Miguel Díez Álvarez, bienvenido. Bien hallado, Carlos. Con Ramón Ubillos, bienvenido. Y Ángel Luis Álvarez, bienvenido. Gracias. Y vamos a continuar de la manera que estábamos, y te voy a pedir, Ramón, si puedes leer Efesios del capítulo 5, del versículo 21 al 33. Sí, cómo no. Pues dice así la palabra: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Porque somos miembros de un cuerpo, de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Qué difícil es poder hablar de este tema en este tiempo donde vivimos, digamos, una exaltación del papel de la mujer, y donde pareciera en este tiempo que esta enseñanza sería machista, ¿no? Pero creo que habría que leerla o ver todo esto en el contexto de la época para darnos cuenta que no era así. Bueno, leyendo este texto, lo que uno piensa es que no hemos evolucionado mucho en 2000 años. Es decir, que sigue habiendo los mismos conflictos, ¿no? Y en ese aspecto parece ser que también había conflictos dentro de la familia, aunque el apóstol pone el ejemplo de la familia para hablar de la Iglesia y Cristo, ¿no? Pero parece ser que los mismos conflictos de sometimiento existían entonces que ahora, aunque hubiera leyes que propiciaban más el sometimiento de la mujer, pero el problema está en aceptar de buen grado y estar de acuerdo con el sistema que Dios establece, o participar en él obligatoriamente, no por obligación, en lugar de hacerlo porque se entiende que es lo más sabio. Aunque no solamente habla aquí de la mujer, también al hombre le ponen una tesitura complicada, es decir, que es un reto para todos. Es decir, la mujer en su carnalidad recibe una directriz de Dios a través del apóstol, y el hombre también la suya. Ángel. Bueno, Pablo tenía en distintas ocasiones muy presente estos principios, y de alguna manera él define muy claramente que Dios es un Dios de orden, y que en el amor de Dios pues hay unos principios que están claramente definidos en la Escritura. Quizás el problema, claro, estamos en esta sociedad antigua que era realmente sí era machista. Ahora, cuando Cristo revela su mensaje de amor y su gracia, Él trasciende a cualquier tipo de machismo. Él está hablando de un orden espiritual basado ya en el Antiguo Testamento. Y yo aquí lo que veo realmente es un principio en el amor de Dios, en el cual Cristo es cabeza, el marido es cabeza de la mujer, pero al mismo tiempo el marido, como cabeza mujer, dice aquí que tiene que amarla
como Cristo ama a la Iglesia. El problema es cuando se crean principios puramente legalistas o peor aún egocéntricos, es decir, cuando el hombre lo que quiere es usar, por ejemplo, esta escritura para mandar, para mangonear, para tener una sierva. El contexto aquí es otro, el contexto aquí es que hay un orden espiritual y en ese orden espiritual el marido es cabeza, pero es como qué, como Cristo es cabeza de la Iglesia y tiene que amar a su esposa como Cristo ama a la Iglesia. Ahora, el orden aquí sería que, pensando en el hombre, que es el que debe dar más ejemplo, el que debe ser más espiritual, el que debe de alguna manera llevar la directriz espiritual de la familia y al mismo tiempo cuidar de una manera delicada, suave, tierna a su propia esposa. Ahora, cuando esto se hace en ese orden, generalmente no hay problemas. El problema viene cuando el marido quiere mandar por mandar o cuando la mujer quiere levantarse y no sujetarse de ninguna manera a ningún orden establecido. Pero yo no conozco, yo en los años que llevo como pastor, sinceramente no conozco a ninguna esposa, estoy hablando del ámbito cristiano, porque tal vez nuestros queridos amigos que nos escuchan dirán, bueno, ¿pero de qué hablan estos? Porque claro, estamos hablando dentro de la palabra de Dios. El que no conoce la Biblia ni quiere saber nada de la Biblia le va a dar igual lo que decimos. Ahora, yo no conozco, lo digo sinceramente, no conozco ninguna esposa cristiana que ama la palabra de Dios, que sintiéndose cuidada, amada, respetada, protegida por su marido, al mismo tiempo esté en contra de estos principios. Generalmente lo que ocurre a veces es o bien que el hombre quiere usar estos principios erróneamente o bien la mujer, por otro lado, quiere saltarse estos principios espirituales. Pero cuando un hombre de verdad ama a su esposa, la cuida, la protege, la bendice, ese ejemplo, la mujer generalmente se siente feliz, protegida, bendecida y no hay ningún problema. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que el hombre es más importante que la mujer? No, para la salvación de ninguna manera. Dice la Biblia que no hay ni judío ni griego, no hay ni varón ni hembra. O sea, la salvación es para todos y sin duda alguna no hay un principio de importancia natural, sino un orden espiritual que sin duda preserva un fundamento como es la familia y como es el hogar cristiano, que sin duda si lo lleváramos según la palabra de Dios iría mucho mejor. Ahora, cuidado, cuando hablamos de que el hombre es cabeza, es decir, que el hombre de alguna manera tiene la directriz, la visión de la familia, estamos hablando siempre en el amor de Cristo. Es decir, Cristo, que era el Señor, cuidaba con amor, con delicadeza, con suavidad a sus discípulos. Es más, Cristo incluso lavó los pies a sus discípulos y Él era el Señor. Es decir, que no se trata tanto de mandar, sino de dar ejemplo y de tener una íntima comunión con Dios que a la vez guía a un hogar unido al amor de Cristo. Miguel. Bueno, está estableciendo Dios con esta palabra tan importante lo que es el principio de la sumisión, que es la consecuencia de la humildad y del respeto y del amor. De tal manera que Dios, siendo tres personas y siendo Dios, está sometido. Fíjate, Jesús que dice, el Hijo de Dios, no he venido más que a hacer la voluntad de mi Padre. Hay una sumisión absoluta, completa, al Padre. Y el Espíritu Santo viene a hacer todo lo que le manda a Jesús. Fíjate, pero qué curioso que luego el Padre a su vez se sujeta a la voluntad de Jesús, porque todo lo que Jesús le pide lo hace. O sea que hay una sumisión, una interacción de, claro, figura al Padre como el mayor, diríamos, de las tres personas, el mayor. Por lo tanto, Dios mismo está sometido, no por fuerza, sino por el amor. Porque es que el amor sujeta voluntariamente al amado. Y en ese planteamiento nos dice a nosotros que nos sometamos los unos a los otros. El hombre, recibió desde Eva y desde Adán la semilla de la rebelión de Satanás. Y es rebelde por naturaleza. Y al niño le cuesta, desde que empieza a tener un poquito de actividad, le empieza a costarse sujetarse a la autoridad. Y encima pues pelea y echa el pulso a la madre y al padre, que le dicen no hagas esto y sigue, insiste y pelea, ¿no?
Entonces, esa es la naturaleza del hombre caído. Porque fue fecundado con la levadura de Satanás, del orgullo y la soberbia, y que son padres de la rebelión, ¿no? Y la primera que realmente tuvo esa fecundación malévola fue la mujer. Y la mujer, sin contar con su marido, a pesar de que Dios había dicho que el hombre tomará a la mujer y será una sola carne, y será ese el hombre el que la toma, a pesar de que Dios había hecho a la mujer por el varón y para el varón, porque esa es la realidad de la creación, en Génesis, lo cual también podría pensarse de que hay una segunda categoría, no, porque los dos son una carne, hizo de los dos una sola persona. Lo que planteó Dios es hacer de dos seres uno, como Dios de tres personas es uno, uniendo voluntades, uniendo corazones, en un solo corazón, una solamente. Entonces, cuando la mujer peca y por su cuenta hace caso de la serpiente y come del fruto prohibido, pues con la ambición de querer ser como Dios, que es lo que le fecundó Satanás, la semilla de la egolatría que le metió Satanás, pues automáticamente le induce al hombre a pecar. Y el hombre, por no perderla, comete ya lo que es una sumisión diabólica matriarcal, de hacer caso a la mujer en contra de lo que Dios le dijo. Y ese es el matriarcado, comenzó ahí, y de hecho pues es una de las áreas del reino de las tinieblas más poderosas que existe en el mundo. Y pues sabemos que en muchas partes de España dice, yo mando en mi casa mientras no está mi mujer, ¿eh? Y también el refrán ese dice, mira, si tu mujer te dice que te tires por la ventana, procura que la ventana sea de un primer piso. No sé cómo explicarte, cosas así, tantas que sí, parece que son chirigotas, pero es la realidad. El hombre es cobarde, es egoísta, es cómodo, no quiere llevar la responsabilidad de la autoridad, porque eso significa sufrimiento, eso significa afrontar los problemas, y prefiere delegar y dejar que la mujer se coma todo el marrón, que la mujer sufra, como la mujer es sufrida, como la mujer es valiente, como la mujer es emprendedora y más inteligente que el hombre, pues quiere ser cabeza. Ya desde la naturaleza de Eva. Todas las mujeres, salvo que hayan sido regeneradas con la nueva naturaleza de Cristo. Y todos los hombres, salvo que hayan sido regenerados con la naturaleza de Cristo, pues buscan esa comodidad, ese echar balones fuera, ese quitarse problemas como sea y pasárselos a la madre, a la mujer, a quien sea. Y cuando Dios se enfrenta con Adán y con Eva, ¿qué dice? Tu voluntad será para tu marido. Establece claramente una ley que pone a la mujer que es más capaz, humanamente, que es más sagaz, que tiene ese sexto sentido, que es más sensible, que es más sufrida y valiente, la pone en sumisión para que el hombre, que no sabe gobernar a una mujer porque la mujer le puede marear, el hombre viva en comunión con Dios, reciba de su cabeza, que es Cristo, de Dios mismo, la revelación, la autoridad, la unción y el amor, para que esa mujer se sienta segura, protegida y se sujete voluntariamente. Porque de lo contrario, ¿de qué sirve intentar que las mujeres se sujeten por una letra, por una ley? O que hombres agarren este texto y digan, mujer, mira lo que dice aquí, te tienes que sujetar. No serviría de nada. Porque incluso la ley lo que produce es rebelión. Es la gracia. La gracia, cuando el hombre ocupa el lugar que le corresponde, se somete a Dios. Y el hombre vive diciendo, mi cabeza es Cristo. Me he dejado cortar la cabeza como Juan Bautista. Y ahora es Cristo quien reina en mí. Él piensa por mí. Él pone sus pensamientos en mi mente, sus palabras en mi boca, sus deseos en mi corazón. Él me guía en sus sendas. Él reina en mí. Entonces, en esta sumisión del hombre, es modelo, ejemplo, testimonio de amor, como tú bien has dicho, Ángel Luis, de sabiduría, etcétera, de unción, de poder, y tiene la autoridad de lo alto. Y la mujer, generalmente, salvo que esa mujer realmente tenga un deseo de
de ser rebelde, que hay casos, generalmente Dios la sujeta. Y es ella, es el Espíritu Santo a través de ella que produce la sumisión, ¿no? Y ahí está lo que sucede, que un cuerpo y una cabeza forman una sola persona. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza de la Iglesia. El varón, en realidad, cuando dice que es cabeza de la mujer, porque está siendo sujeto a la cabeza que es Cristo, si no, no tendría sentido este orden establecido. Porque, claro, imagínate tú que es un cabestro, en lugar de una cabeza es un cabestro, es decir, un cabezón, un tozudo, un machista, un soberbio, un dominante. Alguien que quiere abusar de esa autoridad dada por Dios. No me extraña que las mujeres, después de tantos siglos y milenios, pisoteadas, abusadas, despreciadas, que no han conseguido votar ni hasta hace muy poco. En algunos países no pueden todavía votar, en muchos países del mundo. Y sobre todo en el Islam, 1.000 y pico millones de seres humanos que tratan a la mujer pues más inferior que una cabra. No me extraña que las mujeres se rebelen ante ese machismo repugnante del ser humano, que las usa como esclavas, como criadas y como objetos sexuales. Pero claro, en esa rebelión que se está produciendo en los países libres, en cierta manera, libres terrenalmente y humanamente, porque están más atados en muchas áreas espirituales que otros, pero pues que se han ido al otro lado. Y ahora las mujeres leen esto, y cuando vienen invitadas a una boda evangélica, y en el llamado al hombre dice, prometes respetar a tu mujer y amarla y estar dispuesto a dar la vida por ella, que esto es lo que dice aquí. Como Cristo dio la vida por la Iglesia, tú tienes que estar dispuesto a dar la vida por esa mujer. Estar dispuesto a sacrificarte, si fuera necesario, para que ella viva, que tú que tú mueras en lugar de ella. Para que vea que tu amor es tan grande como el de Cristo, ¿no? Y entonces la fórmula, ¿cuál es lo que se suele decir a la mujer? Aceptas a este hombre como tu esposo y prometes guardarle fidelidad y obedecerle. ¿Qué dice aquí? En todo. Claro, lógicamente se sobreentiende que en todo aquello que no sea contra la dignidad, es decir, que mientras un hombre no la mande pecar, porque claro, pues, una mujer no puede ni debe en absoluto sujetarse a un marido que la mande pecar. Como ahora hay maridos que llevan a sus mujeres a prostituirse, pues porque no tienen dinero, pues a prostituir a la mujer, como han hecho los drogadictos y como han hecho yo que sé cuántas personas, o hacer cosas vejatorias. Entonces ahí sí que no debe de obedecer, pero dice en todo. Y lo que tú dices no es que haya superioridad, pero sí que hay una responsabilidad. Autoridad y responsabilidad diferentes en el hombre que en la mujer. Y, sin embargo, ambos forman parte del cuerpo de Cristo. Forman parte juntos de la novia, de la esposa, de la Iglesia. Y tienen, pues allá no habrá ninguna distinción, pero aquí tampoco debe haberla. Y tienen una consideración y una honra, son coherederas, igual, de la gracia y de la salvación y de todas las bendiciones de Dios. Ramón, dijiste una frase muy significativa, dijiste nada ha cambiado, como que el contexto social de aquella época al actual no ha cambiado mucho. El contexto social ha cambiado, pero yo lo que pienso es que si nos vamos al contexto social de Éfeso, en Éfeso había una diosa, no había un dios masculino, sino que había una diosa femenina, lo cual hacía que las mujeres de alguna manera tuvieran un estatus privilegiado con respecto a los hombres, ¿no? Cuando llegan a la Iglesia, muchas mujeres, o algunas mujeres iban de diosas también, de esa tendencia a ser la imagen de la diosa que gobernaba sobre ellos, ¿no? Es decir, que en ese aspecto podía haber incluso cierto feminismo en esa sociedad. Y yo creo que precisamente por eso está este tema escrito en la carta a los Efesios, porque había ese problema en la Iglesia de falta de sumisión de las mujeres a sus maridos.
porque posiblemente en Éfeso las mujeres estaban consideradas por encima de los hombres. En Grecia podíamos encontrar este mismo principio en diferentes lugares. Había clases femeninas que eran más importantes que hombres, aunque luego ejercieran una prostitución espiritual, etcétera, etcétera, pero había un estatus de mujeres que estaban por encima de los hombres también, ¿no? Que es algo que se puede tener en cuenta, ¿no? Y aunque de forma general a la mujer le cuesta someterse al varón, posiblemente en Éfeso les costaba todavía más, porque existía ese principio, ¿no? Es que aquí Dios es femenino, es decir, de hecho hay movimientos ahora que pretenden darle feminidad a Dios, aunque Dios tiene feminidad también, ¿no? Bueno, hay textos bíblicos que nos hablan de expresiones femeninas en el Señor, ¿no? Pero yo entiendo que puede darse este caso. Y en ese aspecto, no, yo decía lo de que muchas veces no hay cambios porque lo que pensamos que es muy moderno, muchas veces ya estaba sucediendo. Es una problemática que ya se tuvo que tratar antes, ¿no? Sí, y por eso digo, está escrito esto aquí porque existía la problemática concreta. Claro, el apóstol viene a poner el orden divino. Yo tampoco creo que en el contexto del pueblo hebreo las mujeres sufrieran mucho de machismo, porque había un orden establecido por Dios que equiparaba a la mujer con el hombre, aunque estaba bien definido el rol de cada uno, pero la dignidad de la mujer ya en el pueblo hebreo era también. Por eso, tenemos el ejemplo de reinas dentro del contexto del Antiguo Testamento. Hay dos reinas y luego una jueza que estuvo gobernando porque la mujer estaba considerada en dignidad a la misma altura que el hombre ya antes del Nuevo Testamento, ¿no? Pero claro, el problema que decía Miguel antes de la rebelión estaba en la mujer con respecto al hombre y en el hombre con respecto a Dios, ¿no? Y Pablo viene a decir, no, mira, este es el orden que Dios estableció. Y de hecho nos recuerda, en el texto que hemos estado leyendo, nos recuerda que los hizo uno, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne, ¿no? Lo expresa ahí en ese principio que Dios establece de unidad entre el hombre y la mujer. El feminismo actualmente es solamente una manifestación de la rebelión al el orden establecido por Dios para el matrimonio y la relación del hombre con la mujer. Yo estaría de acuerdo, pero solo en parte. En parte, ¿no? Porque yo creo que el feminismo tiene una razón sociológica, y es que el hombre se ha aprovechado cultural, sociológicamente, políticamente de la mujer. Ahora, es la excusa. Efectivamente. Sí. Entonces, claro, hay que entender también que la mujer ha sido subyugada por el hombre. Y hay que entender también que, como decía Miguel, es que la mujer hasta hace poco no podía votar, y en la propia España no podía ni tener una cuenta corriente si no era por la firma del hombre. Entonces, ante una subyugación tan absoluta, evidentemente la mujer se rebela. Eso tiene sentido, porque es el momento pendular. Eso a mí me parece completamente lógico. Yo, más bien en ese contexto, yo creo que los griegos sí eran machistas. Y creo que los hebreos no es que eran machistas, porque la palabra de Dios es una palabra sabia, pero evidentemente el hombre es el que tenía la preeminencia, eso está claro, y los fariseos, saduceos... Había hombres. Distintas líneas de interpretación rabínica. Sí, pero que quiero decir que eran hombres siempre los que tenían una cierta preeminencia, pero con todo la palabra de Dios equilibra y muestra una revelación que está por encima absolutamente incluso de los principios sociológicos de aquel tiempo. Eso está claro. Y dignifica a la mujer, eso no me cabe la menor duda. Yo creo que el problema... Claro, este texto yo lo entiendo desde la perspectiva de la Iglesia, es decir, el pueblo de Dios nacido de nuevo. Sin ese contexto yo no lo entendería muy bien. Y en ese contexto... Claro, más que, me da la impresión, más que hubiera un problema sociológico, los griegos creo que también eran bastante machistas, me da la impresión que ante la revelación extraordinaria de la salvación
y de los dones del Espíritu, porque este texto podríamos también mirarlo juntamente, por ejemplo, con Pablo, cuando habla de la mujer en la iglesia de los Corintios, la mujer cuando dice calla en la congregación, etc. Hay un contexto ahí. La mujer empieza de repente a ser dignificada aún más en el Evangelio, porque, lógicamente, la revelación de que ya no hay varón ni hembra, que la salvación es para todos, que el hombre es igual que la mujer, igual de pecadores e igual de redimidos, eso es una revelación extraordinaria. Pero además los dones del Espíritu también equiparan a los hombres y las mujeres en la iglesia primitiva. No olvidemos que especialmente los dones estáticos se revelaban y se manifestaban en hombres y en mujeres. Las mujeres profetizaban también, igual que los hombres, y de repente una mujer podía profetizar en un culto público, y entonces Pablo empieza a poner orden en todas esas cosas, y yo creo que por ahí quizás es por donde empieza a surgir una cierta problemática, porque de alguna manera las mujeres profetizan igual que los hombres, las mujeres en un momento determinado reciben palabras de sabiduría y quieren en algún sentido en cierto modo, saltarse unos ciertos principios que ya vienen en el Antiguo Testamento, de la sinagoga, de un orden aún de culto. Y yo creo que por ahí es quizás donde yo entendería que Pablo quiere volver a poner todo en su lugar, pero ahora desde la perspectiva del amor, que es lo que revoluciona todo. O sea, el amor, porque de hecho el capítulo habla, someteos unos a otros en el temor de Dios, pero el contexto es el amor de Cristo. Y sin ese contexto, todo lo demás huelga, porque ni el siervo va a querer sujetarse al amo, el amo va a martirizar a su siervo, y por supuesto la mujer pues se va a rebelar. Pero en el contexto del nuevo nacimiento, también hay un principio que se escapa a lo anterior y aún a lo político y a lo sociológico, y es que en el amor sobrenatural de Cristo ahora hay un orden establecido por Dios en el cual el hombre tiene dirección del Espíritu, pero además da ejemplo como Cristo da ejemplo. Y yo enfatizo sobre todo que no es una cuestión de mandar, es una cuestión de revelación, es una cuestión de dirección y es una cuestión de ejemplo. Es decir, porque yo veo a Cristo tratando a sus discípulos, dando un fruto perfecto en el cual sus discípulos se quedan anonadados. En ese ejemplo maravilloso de Cristo está el amor de Dios hacia ellos, pero Él es el Señor de todas maneras. Y sin embargo, siendo el Señor, ¿qué dice la palabra? ¿Que vino a qué? A que le sirvieran. No, vino a servir. Pues no olvidemos que el hombre, si realmente quiere entrar en ese concepto de orden espiritual en el amor de Cristo, debería servir a su esposa. Ahora, eso no significa que está por debajo, todo lo contrario, es que por estar por encima en el orden de Dios es por lo que se puede humillar y servir más, porque da ejemplo como Cristo da ejemplo a la Iglesia. Entonces yo lo veo en esa relación perfecta en el Espíritu que es para la Iglesia. Ahora, fuera de ese contexto, me parece que esto es muy difícil de entender, porque entonces se interpretaría o como machismo por un lado, o bien se usa en la carne. Yo conozco muchos que usando estos textos pues se sientan a la Bartola en un tresillo y dicen, a ver, mujer, tráeme un café. Y la mujer, que es una buena mujer piadosa en el Señor, pero que no conoce mucho la Escritura, dice que tengo que obedecer, y le lleva el café. Ahora, verdaderamente, ese texto está para eso en absoluto. Es un orden de amor en Cristo en el cual el hombre tiene que dar más ejemplo, y tiene que servir más, y tiene que amar más, y tiene que tener una dirección mayor, y tiene que tener una intimidad mayor con Cristo, y en ese contexto ama de una manera especial a su esposa y la cuida de una manera especial. Y son una sola carne porque de alguna manera el hombre representa simbólicamente, diríamos, la mente, la razón, y la mujer la emoción, y juntos son una sola carne, pero en el Espíritu, en el Señor. Eso es como yo lo veo, hombre. No sé si me he podido explicar bien. Sí, el apóstol Pablo, cuando escribe a la Iglesia, está queriendo ordenar algo que no está ordenado y de hecho... o que se está desordenando, tal vez. O que realmente los hermanos de esa Iglesia le están expresando el conflicto que hay, ¿no? Pedro, en su segunda carta, al final, dice que bueno, exalta el buen orden de las epístolas de Pablo en cuanto a ordenar las cosas conforme a los principios divinos, ¿no? Y dice que hay cosas que son difíciles de entender y de poner en práctica, pero que en el Espíritu, ese es el principio de todas las epístolas, ¿no? No es imponer una ley, sino explicar
al pueblo de Dios, es decir, a la Iglesia, cuál es el orden de Dios para esas cosas. Y esa es la revelación que Pablo tiene con respecto a cada conflicto que va surgiendo, y de hecho, de alguna forma, él está ordenando la Iglesia en los diferentes lugares. Creo que es importante tener claro eso, ¿no? Que normalmente las epístolas paulinas lo que hacen es manifestar un conflicto que existe en la Iglesia. Es decir, él no expresa principios en el aire para que se sigan, sino que va ordenando cosas que están desordenándose o que llevan a conflicto en la Iglesia, y con la sabiduría que ha recibido de Dios intenta transmitir las cosas como son de la parte de Dios, ¿no? Jesús anteriormente había dicho, cuando le hablan de que hubiera varias mujeres o repudiar a una mujer, dice, en el principio no fue así, es decir, el principio divino no es ese. Y Pablo viene a establecer el principio divino. Lo que se encuentra es con unos conflictos determinados que llevan a esas situaciones, ¿no? Y este es uno concreto. Desgraciadamente hoy seguimos con ese conflicto. Claro. El tema es, lo que yo quería con el tema del contexto es, ¿de dónde se nutría, de qué clase de gente se nutría la membresía de esa iglesia? De judíos, que muchas líneas rabínicas habían llegado a esa dureza de corazón que hablaba Jesús, por el cual se permitía alegremente y libremente la carta de repudio, que no era otra cosa que decir, ya no me sirves más como esposa, toma la carta y vete. Evidentemente Jesús viene a romper el machismo. Otros dos contextos, discúlpame Miguel, que era el contexto de la cultura romana y la cultura griega, que eran muy parecidas, pero que habían llegado al punto de que, según algunos escritos de historiadores, había mujeres que se casaban por 23ª vez con un hombre que se había casado por no sé cuántas veces también. Entonces hay exégetas quienes dicen que este texto bíblico lo que hace es poner en orden o poner en relevancia el principio divino acerca de la familia, que es uno de los mayores aciertos o uno de los mayores aportes del Evangelio en lo social para la edificación de la sociedad, mejor dicho, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo también en que el machismo es algo que es histórico desde el principio. Sí. Y que en todas las civilizaciones, en todos los pueblos, ha sido horrendo. El abuso del hombre, del macho sobre la hembra. De tal manera que Jesús precisamente viene a regular con respecto al divorcio ese machismo del hombre, de despreciar a la mujer y por cualquier cosa ya les daba carta de divorcio. Por la dureza de vuestros corazones, dice. Sí, Moisés permitió. Moisés, no Dios, Moisés permitió, fue débil y permitió dar carta de divorcio. Y luego Jesús viene a regular eso. El hombre no puede dar carta de divorcio, no puede menospreciarla, porque dar carta de divorcio en aquella época no es como hoy. Era dejarla por completo, pues eso, sin sustento ninguno. Ahora alguien da carta de divorcio a su mujer y tiene que sustentarla. Tiene que darle un pasarle un sueldo, ¿me entiendes? Y encima hay muchas manipulaciones con respecto a eso, y abusos por las dos partes, ¿no? Tanto por las mujeres, o más incluso hoy por las mujeres que se aprovechan de que hay esa tendencia a tener más comprensión con el sexo femenino que con el masculino. De verdad que alguien ha dicho con razón, bueno, han tardado mucho tiempo las mujeres en conseguir ser liberadas del machismo, ahora vamos a tener que empezar a hablar de cómo liberar a los hombres del feminismo, porque hay en ese péndulo hay un abuso de feminismo creciente impresionante. Pero efectivamente había machismo en el pueblo de Israel y Jesús vino a regular eso. Pero aquí también está dejando bien claras dos cosas. Por eso habla a la mujer y luego al varón. A la mujer, en su tendencia desde Eva a la rebelión y a querer ser la autoridad, a querer montarse sobre los hombros del varón y ejercer matriarcado. Eso es así. Y robarle la autoridad al varón, quitarle los pantalones, quitarle la autoridad sobre los hijos, estorbar completamente de que él pueda ejercer su papel. Pues también al hombre le habla diciéndole que debe de amar a la mujer. Y como dice también Pedro, debe de tener sabiduría con la mujer.
Hay dos cosas, amor y sabiduría, para poderla gobernar según la guía del Espíritu Santo. Pero fíjate tú que además de esa lucha contra el divorcio caprichoso en la que el hombre manda, la mujer no se podía divorciar. No había ninguna libertad, de ninguna manera. Ahora aquí sí la hay en el mundo, pero bíblicamente es un tema a tratar. Pero el hombre es el único que podía dar la carta de divorcio, la mujer no. Y lo daba injustamente. Jesús lo deja eso bien claro y lo restaura, solo por causa de fornicación, por pornilla, por inmundicia sexual o de brujería o de cualquier otro tipo, puede el hombre dar carta de divorcio a su mujer. Pero fíjate que dice, Proverbio 31, una reina madre le dice a su hijo rey, hijo mío, no des a las mujeres tu fuerza. La diosa que había en Éfeso, para los efesios, la principal de todos los dioses, pues tenían muchos, todos los dioses, como el Olimpo en todas partes, la principal de los efesios era Diana. Diana es una de las maneras, o de los nombres diferentes, de Semiramis, que fue la madre de todas las abominaciones de la tierra, Nimrod y Semiramis, claramente de la tierra de Sinar. Ahí se fue plantada la maldad y desde allí salieron todas las abominaciones de la tierra. Así denuncia Dios a Babilonia. Y Nimrod y Semiramis fueron los fundadores de Babilonia, pero Semiramis fue la que potenció a niveles increíbles porque Nimrod fue ejecutado por Set. Entonces Semiramis se declaró diosa. Y fíjate tú que ahí estamos viendo que la diosa del cielo, simbolizada en la luna, hoy está gobernando uno de los sistemas más terribles, terroríficos del mundo, es el Islam. Y resulta que aparece la figura de Jezabel, cómo induce a su marido y le induce a matar a Nabot, o le deja, o toma el control para matar a Nabot y que pueda poseer la viña. El espíritu de Jezabel es un espíritu poderosísimo, es un principado diabólico y es la diosa del cielo, a la que incluso los judíos, instruidos desde el principio en la Torá, en la verdad de Dios, le hicieron sacrificios de tortas de harina y acabaron claudicando ante la diosa del cielo. Y por lo tanto, aquí dos cosas: establecer un principio bien claro, que el varón que entrega su fuerza a la mujer contrista al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado la autoridad al varón. Tiene que ejercerla con responsabilidad, con amor, con dignidad, respetando a la mujer, sin dominarla, sin pisotearla, sin abusarla, amándola y con la sabiduría de Dios. Pero si no lo hace, contrista al Espíritu Santo y entonces pierde la gracia de Dios. Eso es lo que le pasó a Sansón. Sansón acabó dejándose convencer por Dalila y acabó sin ojos. Le arrancaron los ojos. Pero hay un montón de casos bien claros sobre el tema. Y Pablo lo que dice también en otro texto, en 1 Timoteo 2:12, dice: no permito a la mujer ejercer autoridad sobre el varón. Este es el problema fundamental. Cuando una mujer ejerce autoridad en su casa, menoscabando la autoridad del varón, primero, los hijos pueden tener desviaciones impresionantes, psicológicas y afectivas, y de desviación. Sabemos bien claramente cómo una de las raíces de la homosexualidad es precisamente esa. Del aborrecer a la mujer, la misoginia. ¿Me comprendes? La misoginia, pues ¿por qué? Porque ha tenido una madre autoritaria, que ha sido la que ha estado a grito pelado y dominando y pisoteando, ¿no? Yo creo que tanto machismo como feminismo, eso es pecado, es abominación, y lo que hace falta es que en amor y en humildad y en sabiduría cada uno ocupe su lugar. El hombre no es igual que la mujer, no podemos nunca decir eso, somos diferentes, menos mal. ¿Te imaginas? O sea, acostarte con una persona que es como tú, pues no pega ni con cola. Nos complementamos, pero somos diferentes y ocupamos lugares diferentes en el rol, en el plan de Dios. Y por lo tanto responsabilidades diferentes y también ministerios diferentes. Tú dices que las mujeres en el Nuevo Testamento tienen todas las manifestaciones de los dones. No es cierto. No hay ninguna que haya resucitado a un muerto. No hay ninguna que haya hecho milagros. No aparece ninguna.
no hay ninguna que haya sido nombrada apóstola. Y hay otras, por lo tanto, tendríamos que pensar si hay que decirle a Jesús que hizo discriminación. Porque hoy, por ejemplo, según la democracia, de 12 apóstoles tenía que haber puesto pues 6 apóstolas y 5 apóstoles, y 6 apóstoles. Así es como funcionan ahora los parlamentos. Y sin embargo no puso ninguna. Vamos a ser claros, eso no es menoscabar a la mujer. Eso es decir, no permito a la mujer que ejerza autoridad sobre el varón. Hijo mío, lo dice una madre reina, no lo dice un hombre, para que no sea aprovechar de un machismo, sino que la madre es sabia diciendo, ni se te ocurra dar a las mujeres tu fuerza. No dejes que las mujeres te dominen. Ahora, ¿eso qué va a significar? Pues tener una actitud de estar a la defensiva con la mujer y de ser y de menoscabar a la mujer en ninguna manera. La mujer es el don más precioso que Dios le concedió al hombre después de crearlo, la compañera, la idónea, y por lo tanto lo que quiere Dios es que los dos seamos una sola carne, el hombre y la mujer, y que seamos instrumentos de Dios para hacer el bien, para manifestar su gracia y su salvación. Pero que se mira a Dios del cielo, Jezabel, actúa. Bueno, pues eso. Yo quisiera, para matizar, que te diría como a Ramón, estoy de acuerdo claro, en parte, claro. solo en parte, porque claro, yo estaba hablando de los dones estáticos, estaba hablando de los dones del Espíritu, no de los dones ministeriales. Es decir, dice la Biblia, estas señales seguirán a los que creen, y a no ser que se esté refiriendo exclusivamente a varones, y en el original estaría hablando no a los varones, sino a los creyentes en general, pues se refiere a hablar nuevas lenguas, profetizar, etcétera, etcétera. Ahora, otra cosa es el tema ministerial. Yo estoy distinguiendo, y yo creo que ese era verdaderamente el problema de la iglesia corintia, era precisamente que como el Espíritu Santo se estaba derramando de una manera poderosa, pues como pasó con los 120, que había hombres y mujeres, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Entonces, evidentemente, ahí había hombres y mujeres. Y yo considero que en la iglesia primitiva esos dones se manifestaban indistintamente. No estoy hablando de dones ministeriales de autoridad, estoy hablando de dones estáticos, que es lo que yo estaba diciendo antes. Otra cosa es que efectivamente Jesús no nombró ninguna apóstola, y eso es una realidad, aunque sí es verdad que en la Biblia aparece una diaconisa, y el propio Pablo aquí en Éfeso, él dice que él es ministro y la palabra es diácono, concretamente. O sea, el texto original en griego es diácono. Pero yo no voy a entrar en principios de autoridad, porque yo creo claramente que los principios están claramente establecidos en la Biblia. Lo que considero es que precisamente por esa realidad que en los primeros años ocurre, que en la sinagoga no ocurre. En la sinagoga está claramente definido, pero además está definido en el Antiguo Testamento, pero luego la interpretación de los hombres es machista, porque yo no creo que la palabra de Dios es machista, pero sí la interpretación. Y no olvidemos que cuando Jesús perdona a esta mujer que había sido pillada en un acto de adulterio, a quien están queriendo apedrear es una mujer, pero ¿y dónde está el que estaba fornicando con ella? ¿Qué casualidad? ¿Se había escapado? No, sencillamente que eran machistas. A la mujer la apedreaban y el hombre se escabullía. Es verdad. Entonces, ¿qué ocurre en la iglesia primitiva? Que ante la explosión de gracia sobrenatural pentecostal, en donde hombres y mujeres están recibiendo manifestaciones sobrenaturales, pues evidentemente ante eso es muy probable que empezaran a surgir algunos desórdenes en la iglesia, y algunas mujeres tal vez quisieron tomar una autoridad que no les correspondía, probablemente con el don de profecía, probablemente. Y ante eso Pablo tiene que poner las cosas en su sitio, que yo creo que está muy claro en la Biblia. Yo no tengo ninguna duda al respecto. O sea que creo que somos iguales en la salvación, pero totalmente distintos en todo lo demás. Por tanto, claro, está claro, y gracias a Dios que somos distintos, ¿no? Pero vamos, quería solamente matizar eso. No, estoy de acuerdo contigo. Ahora, de hecho, lo que sí hay que dejar un poco claro es que, como tú dices, los dones que recibirán los que creen en Jesús los especifica. Sanarán enfermos, pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán y echarán demonios. Pero no habla de los dones de milagros, por ejemplo. Y también profecía, claro que sí, las diaconisas profetizaban. Y el ministerio de diaconisa, claro que existe en la palabra de Dios, ¿no? Y forma parte de lo que es realmente el servicio. Las mujeres tienen ministerio establecido por Dios, y tienen dones, y deben de tener los frutos del Espíritu Santo igual que los hombres. Los frutos son para todos. Pero los dones, por ejemplo, vuelvo a decir, entre los dones que tenían, pues sí, lenguas, como tú dices, profecía,
y echar demonios se manifestaban entre las mujeres, pero no el de milagros, por ejemplo, o el de resucitar muertos, en cualquier caso, que parece que está muy restringido hacia los profetas y luego los apóstoles. Qué curioso que Pedro resucita a un muerto, Pablo resucita a un muerto, Elías resucita a un muerto, Eliseo resucita a un muerto, Jesús resucita a muertos. Les digo, para que quede, por lo menos no hay en absoluto ninguna muestra que nos haga pensar que existe esa igualdad, aunque Dios puede usar a una mujer para resucitar a un muerto, evidentemente, pero que no es lo que el testimonio que tenemos en la palabra de Dios, ni el nombramiento de una apóstola, ni la manifestación de milagros a través de las mujeres que estaban llenas del Espíritu Santo como los hombres, ¿no? Y evidentemente lo que hay que dejar bien claro es que es el amor lo que debe reinar, como tú bien dices, y no la ley. Porque al final, ¿sabes qué sucede? Que si tomamos la palabra solamente como ley, como verdad escrita, logos, pues lo único que vamos a producir es rebelión en la mujer, en los hijos, y lo único que vamos es a envanecernos, porque el conocimiento de la ley envanece, pero el amor edifica. Si para poder llevar a mi mujer, fíjate, llevarla a mi mujer a la salvación de su alma y al plan de Dios, tengo que humillarme, me humillo, pero lo que no voy a entregarle es el cetro, la cabeza. ¿Por qué no se la puedo entregar? Porque ofendería a Dios, que es lo que hizo Adán. Adán le rendió la cabeza a la mujer, porque Adán no pecó por haber sido tentado por Satanás, sino pecó por ser tentado por la mujer. Y hay que entender que hoy, más que nunca, el diablo, que sabe que eso no le ha fallado a lo largo de la historia, utiliza generalmente al vaso frágil, al vaso sensible, a la mujer, para llevar al hombre al huerto, pero no al de Getsemaní, sino al matadero, y para tentarle y hacerle caer y hacerle pues desobedecer a Dios, en definitiva, ¿no? Y las consecuencias pues, son que se ha metido el matriarcado en multitud de iglesias. Ya hay mujeres que dicen apóstol y profeta. Además, no sé por qué utilizan el artículo, el género masculino en lugar del femenino, ¿no? Y ya, pues tú sabes qué proliferación, mujeres que entran y se ponen a profetizar escandalosamente, que efectivamente fue una de las correcciones que hizo Pablo, seguro, para poner orden, y por eso llegó a decir en 1 Timoteo 2:11, la mujer calle en la congregación, hasta ese punto. Calle, y si quiere saber algo, pregunte a su marido en casa. ¿Podríamos decir que esto es extremista? Pues es que puede ser necesario poner en orden a la congregación a través incluso de ese texto. Si la mujer no sabe hablar, si la mujer no tiene dominio propio de su lengua, si la mujer no está sujeta, mejor calle. Pero si un pastor le dice a la diaconisa que enseñe esto, que haga esto, la mujer consulta, la mujer está bien sujeta, pues la obediencia es consultiva, consulta antes de hacer. Pero si la mujer improvisa y hace como quiere y cuando quiere, pues apaga y vámonos. El desorden está asegurado en las iglesias, como lo hay en muchas. Y las mujeres empiezan a ejercer un dominio que no les corresponde. Es un matriarcado religioso y abunda, sin duda alguna. Igual que en muchas familias también abunda. Y los hombres consienten, porque es más cómodo. Y los pastores consienten, porque resulta que hay pastores que llegan a la conclusión, no, si es que mi mujer tiene revelaciones que yo no tengo. Yo conocí un pastor que me vino dando una revelación y me dijo, hermano, se nos ha acabado el problema económico en la iglesia, estaban pasando mal, no podían llegar, se nos ha acabado el problema religioso en la iglesia, porque el Señor nos ha dado una revelación de que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces les decimos a los hermanos que tienen que soltar el dinero para quitarse el mal. Y predicándolo con ese énfasis, oye, han empezado a dar y a dar y a dar y a dar para quitarse el mal. Digo, madre mía, ¿y esa revelación de dónde te ha venido? ¿De Dios o de tu mujer? Yo no lo sabía, pero el Espíritu Santo me lo reveló, claro. No, es mi mujer la que recibió la revelación. Digo, vale, pues estás apañado. Pero también es verdad que cada hombre que recibe cada cosa... También. Y tú sabes que la mayor parte de las sectas divisionarias han venido por inspiraciones de mujeres.
Hay que leer la historia de las desviaciones de las iglesias y de las denominaciones por la intervención de mujeres, ¿no? Pero bueno, la mujer es necesaria, es útil, tiene un ministerio que el hombre no puede cubrir, porque es esposa, es madre, es más sierva que el hombre, es más sensible, por eso pues es más cercana a sufrir, a darse, más que el hombre. Pues yo admiro mucho más en ese sentido el carácter femenino que al del hombre, ¿no? Incluso en la cruz, ¿no? Los hombres huyeron y las mujeres estaban ahí a pie. Yo, bueno, porque esto podríamos seguir, pero es verdad que el versículo 25 a mí me habla mucho, a mí como esposo, ¿no? Pero yo creo, porque yo sigo enfatizando, este es un mensaje para personas nacidas de nuevo que aman la palabra. Fuera de eso no tiene ningún sentido este texto. Pero ni este ni ningún otro. Ni ninguno, pero quiero decir que este, como está muy implicado en nuestros contextos sociológicos, pues claro, evidentemente produce más controversia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, etc. En fin, esa realidad del hombre que ama, dando, entregando, dando fruto, siendo cabeza en el ejemplo de amor. Igual que Cristo le da ejemplo a él, creo que ahí sin duda equilibra perfectamente. Pero no te olvides de lo que dice a continuación, para santificarla. Sí, claro. Porque claro, si amar a la mujer es consentirla, es aceptar las instrucciones para los hijos, para el hogar, para el gasto, para el consumo, para la economía, si eso es amarla para hacerla feliz, consentir y dejar que tome el timón en las áreas y lo haga de forma sentimental o carnal, pues... Estamos hablando del fruto del espíritu y estamos hablando... Por eso te digo, pero el amor, no, pero estamos hablando ahora del amor, has hablado del amor del hombre y estoy de acuerdo, del marido, pero ese amor debe de buscar santificar a la mujer, es decir, que la mujer después lleve una vida santa. Está clarísimo. Un testimonio de ella santidad, y él, si eso es evidente. Porque sí, que no puede ser nunca que vaya ese amor a satisfacer la carne. Está claro. Porque hay que diferenciar lo que es el verdadero amor del marido, que según Dios, que no el amor sentimental, terrenal de las familias, ¿no? Que parece que si no le doy a mi hijo o a mi mujer el capricho que tienen es que no soy buen padre ni buen esposo. Claro, pero eso es otra cosa ajena a la Escritura. Para santificarla, eso es lo mi que cabeza hay una palabra, no es sinónima, pero a mí me aclara mucho. Cabeza es, en cierto modo, en el sentido espiritual, sinónimo de ejemplo, un ejemplo espiritual de comunión íntima con Cristo y con su palabra. Entonces, si un hombre no es ejemplo, a su mujer no es cabeza ni está. Apaga y vámonos, claro. Pero la cabeza es pensante, la cabeza dirige la autoridad. ¿Tú te imaginas una empresa sin autoridad? Todo el mundo sabe que tiene que haber un jefe. Pues oye, como no hay un presidente de gobierno en cada país, o un rey o lo que sea, ¿y qué? ¿Te imaginas lo que es que en un gobierno hubiera dos presidentes? Sería pues boxeo diario, normalmente, no se llegaría a ninguna parte. Hay una autoridad en todo. ¿Cómo es que la sociedad acepta eso? En todas las asociaciones, diríamos, o cónclaves o reuniones, agrupaciones, empresas, llámalo como quieras, y sin embargo no lo aceptan en el matrimonio. Porque hoy lo que estamos teniendo es un ataque terrorífico, laicista y de falsa libertad y de falsa igualdad contra la familia y contra la autoridad del varón en el matrimonio. Las consecuencias están siendo nefastas. Los hijos están anárquicos y sin guía y sin la responsabilidad inducida por una cabeza espiritual responsable. Bien, creo que hemos llegado al final del programa del día de hoy. Obviamente, esto no se va a acabar, va a haber más debate sobre el tema. Como bien dijo Ramón al principio, pareciera que la historia se repite permanentemente, lo que sucedió antes está sucediendo ahora, y la palabra de Dios muestra que sigue siendo efectiva, tanto para ayer como para hoy. Nos despedimos, Dios mediante, hasta la semana que viene, donde continuaremos ya con el último tramo del libro de Efesios.